Hola, el día de hoy voy a contarte sobre mi vida. Mi nombre completo era Norma Jean Mortenson, aunque durante gran parte de mi infancia también usé el apellido Baker. Nací el martes 1 de junio de 1926, en el Hospital del Condado de Los Ángeles, California, y aunque el mundo terminaría conociéndome como Marilyn Monroe, la verdad es que gran parte de mi vida estuvo marcada por una sensación constante de vacío, abandono y necesidad de ser amada. Pero eso te lo contaré más adelante. Mi padre nunca estuvo presente. De hecho, ni siquiera existía certeza absoluta sobre quién era realmente. Y mi madre, Gladys Baker, sufría graves problemas psiquiátricos que años después fueron asociados con esquizofrenia paranoide. Había momentos donde podía cuidarme con cariño, y otros donde perdía completamente estabilidad emocional. Crecí viendo cómo era internada en hospitales psiquiátricos, y desde muy pequeña desarrollé ansiedad, miedo al abandono y una profunda inseguridad emocional. A veces pensaba que algún día terminaría igual que ella. Pasé mi infancia entre orfanatos, familias temporales y hogares sustitutos. Nunca permanecía suficiente tiempo en un lugar para sentirme segura, y dentro de esos espacios sufrí distintos tipos de maltrato, abandono emocional, negligencia y abusos sexuales por parte de hombres cercanos a esos entornos. En aquella época, las niñas vulnerables casi nunca eran escuchadas. Creo que ahí nacieron muchos de mis rasgos de personalidad. La necesidad constante de aprobación, la dependencia emocional, el miedo intenso al rechazo, y esa obsesión por agradar para sentirme protegida. Aprendí muy rápido que cuando sonreía, cuando era dulce o cuando me veía bonita, las personas parecían tratarme mejor. Y honestamente, Hollywood terminó aprovechándose exactamente de eso. En 1942, cuando tenía apenas 16 años, me casé con James Doherty, conocido como Jim Doherty. Mucha gente pensó que era una gran historia de amor, pero realmente tenía miedo de volver al orfanato, porque mi familia temporal se mudaría, y no podían llevarme con ellos. Era plena Segunda Guerra Mundial, y las mujeres seguían siendo educadas para depender económicamente de un hombre. Durante un tiempo, intenté convertirme en la esposa perfecta y tradicional, pero todo cambió cuando Jim fue enviado a la Marina. Yo empecé a trabajar en una fábrica de municiones, y ahí un fotógrafo militar me tomó fotografías para propaganda de guerra. Fue la primera vez que sentí que alguien realmente me veía. La cámara me hacía sentir importante, y más que eso, vista. Poco después firmé contratos con Blue Book Model Agency, y comencé a modelar profesionalmente. Mi carrera avanzó tan rápido que en 1946 me divorcié de Jim para dedicarme completamente al espectáculo. Ese mismo año, firmé mi primer contrato cinematográfico con 20th Century Fox. Y ahí fue donde Norma Jean empezó a desaparecer para darle paso a Marilyn Monroe. Hollywood transformó mi imagen por completo. El cabello rubio platino, la voz suave, el maquillaje impecable y la personalidad sensual fueron cuidadosamente construidos para representar el ideal femenino estadounidense de los años 50. Y aunque esa imagen me volvió famosa, también me convirtió en un personaje del que después me costaría escapar. Uno de los datos más curiosos sobre mí es que sufría un miedo escénico enorme, y necesitaba múltiples tomas, porque dudaba profundamente de mí misma. Detrás del glamour, existía una mujer extremadamente insegura. Leía literatura rusa, poesía, filosofía, y estudiaba actuación en el Actors Studio de Nueva York, bajo el método de Lee Strasberg. Admiraba profundamente a escritores como Dostoyevsky, Whitman y Freud. Si quería ser taimada en serio, tenía que merecerlo. Y justamente por eso fundé Marilyn Monroe Productions en 1955. Esa compañía no solo era un negocio, era una forma de luchar contra el control machista de los estudios y demostrar que podía tomar decisiones artísticas propias. En aquella época casi ninguna actriz tenía poder real en Hollywood, y mucho menos una mujer tan sexualizada como yo. Yo quería que me vieran como actriz,
empresaria e intelectual. Después me casé con Joe DiMaggio, una de las mayores estrellas del béisbol estadounidense. Joe me amaba profundamente, pero también tenía una visión muy tradicional sobre cómo debía comportarse una esposa. La presión mediática fue deteriorando la relación. Nos divorciamos a los 9 meses, las cosas simplemente no estaban hechas para funcionar. Más tarde conocí al dramaturgo Arthur Miller, y sentí algo completamente diferente. Con él podía hablar de libros, política, filosofía y desigualdad social. Por primera vez, sentí que alguien veía mi mente además de mi cuerpo. En 1956, me convertí al judaísmo para casarme con él. Pero incluso con él, seguía existiendo una tristeza enorme dentro de mí. Yo deseaba desesperadamente convertirme en madre, porque soñaba con tener la familia estable que nunca tuve. Sin embargo, sufrí varios abortos espontáneos y padecí endometriosis severa, una enfermedad extremadamente dolorosa que afectaba mi salud física y emocional. Cada pérdida me destruía un poco más, y decaía más. Con el tiempo comenzaron las crisis depresivas, el insomnio y la dependencia a barbitúricos y alcohol. Había días en los que me costaba incluso salir de la cama. Y luego llegaron los Kennedy. Algunos los consideran mi perdición. John F. Kennedy representaba el sueño americano. Mi cercanía con ellos me colocó en el centro de rumores, vigilancia y controversias políticas. El momento más famoso ocurrió el 19 de mayo de 1962, durante la celebración adelantada del cumpleaños número 45 de John F. Kennedy, en el Madison Square Garden. Aquella noche aparecí usando un vestido tan ajustado y brillante, que parecía literalmente cosido sobre mi cuerpo. Caminé lentamente hacia el escenario, y canté, Happy Birthday, Mr. President. La escena se convirtió en una de las imágenes más icónicas del siglo XX, pero detrás del glamour comenzaron rumores peligrosos. Mucha gente especulaba que yo tenía relaciones sentimentales con John y quizá también con Robert Kennedy. Otros aseguraban que conocía secretos políticos delicados, relacionados con figuras poderosas. Nunca se comprobó nada. Pero alrededor de mí comenzó a crecer una atmósfera de paranoia, vigilancia y miedo constante. En mis últimos meses trabajando en Something's Got to Give, estaba emocionalmente agotada. Sentía que todos querían algo de Marilyn Monroe, Hollywood, la prensa, los políticos, el público. Pero nadie sabía realmente cómo ayudar a Norma Jean. 2 meses después de cumplir 36, el 4 de agosto de 1962, fui encontrada muerta por una sobredosis de barbitúricos, clasificada oficialmente como probable suicidio. Y aún así, las teorías nunca desaparecieron. Nunca fui algo completo. Siempre eran especulaciones. Alguien que estaba ahí, pero no importaba lo suficiente. Pero bueno, ahora imaginemos algo distinto. Imaginen que debido a las raíces mexicanas de mi madre, en Piedras Negras, Coahuila, mi vida hubiera comenzado en México. Y honestamente, creo que mi historia habría sido incluso más dura. México en los años 30 y 40 seguía siendo un país profundamente conservador, religioso y machista. Aunque existía modernización económica durante el llamado Milagro Mexicano, las mujeres pobres todavía dependían casi completamente del matrimonio y de la aprobación masculina para sobrevivir. Si mi madre hubiera sufrido los mismos problemas psiquiátricos en México, probablemente habría sido escondida por la familia debido al enorme estigma hacia la salud mental y tachada de loca. Yo posiblemente habría crecido entre familiares, internados religiosos o casas de asistencia y desde muy pequeña habría aprendido exactamente lo mismo, que debía agradar para sentirme segura y vivir en modo supervivencia. Tal vez me habrían presionado para casarme joven, con algún hombre mayor que pudiera ofrecer estabilidad económica. Pero eventualmente, alguien habría descubierto mi imagen. Creo que primero en anuncios de cosméticos, calendarios o revistas elegantes de la capital. Algún fotógrafo relacionado con los estudios Churubusco o Televisa habría visto en mí algo distinto. Una rubia mexicana, con apariencia estadounidense, justo en una época donde el país estaba obsesionado. Pero eventualmente alguien habría descubierto mi imagen. México vivía la época de oro del cine, y necesitaba nuevos símbolos femeninos. Mientras María Félix representaba mujeres fuertes, orgullosas e inalcanzables, yo habría sido su antítesis, vulnerable, dulce, emocional y sensual. Y justamente por eso, me habría convertido en una obsesión pública. En el cine,
Seguramente aparecería junto a actores como Pedro Infante o Jorge Negrete, interpretando a la mujer moderna, sensual, elegante y peligrosa para la moral tradicional. Pero también habría enfrentado muchísimo rechazo. Los sectores conservadores me habrían considerado inmoral, demasiado provocativa y símbolo de americanización cultural. Los periódicos habrían convertido mi vida amorosa en espectáculo nacional. Hollywood ya era difícil que me tomaran en serio intelectualmente. En México probablemente habría sido todavía peor y sumamente cruel. Difícilmente podía ser considerada inteligente o siquiera tomada en serio dentro de la cultura mexicana de mediados del siglo XX. En privado de igual forma continuaría luchando contra ansiedad, depresión, dependencia emocional e insomnio. Y eventualmente, igual que ocurrió en Estados Unidos, terminaría rodeada de empresarios, productores, periodistas y políticos poderosos. La política suele sentirse atraída por mujeres de una belleza casi inalcanzable, especialmente aquellas que mostraban una actitud complaciente y dócil. Exactamente ese era mi perfil. Me relacionaría con hombres mayores, poderosos e intelectuales. Más que fama, yo buscaba estabilidad, alguien que llenara ese vacío emocional que cargaba desde niña. Tal vez me enamoraría de algún escritor, director de cine o político cercano a círculos culturales como los de Octavio Paz, porque en el fondo quería una figura que simbolizara protección, algo de lo que siempre carecí, y mi final probablemente sería aún más oscuro. Imagino morir a principios de los años 60, en alguna casa elegante de la Ciudad de México, o en Acapulco. Oficialmente dirían que fue una sobredosis accidental de alcohol y barbitúricos, pero enseguida comenzarían los rumores, que sabía secretos de políticos del PRI, que estaba embarazada, que iba a publicar memorias o que alguien decidió silenciarme. La prensa convertiría mi muerte en una obsesión nacional. Y así nacería el mito. Mi vida demostraría que el éxito nunca depende solo del talento. También depende del contexto donde una persona crece.